Buenas tardes, vamos a continuar con el programa Word y en esta clase vamos a ver la pestaña Disposición. En la pestaña Disposición lo que vamos a ver son los márgenes, la orientación, el tamaño y las columnas. Vamos a tomar como primera medida el ver la pestaña Disposición porque es lo primero que tengo que saber a la hora de realizar un trabajo en Word. ¿Cómo se va a presentar ese trabajo? Si va a ser impreso o si se va a enviar por archivo, yo tengo que saber el tamaño, el cual va a tener, que puede ser A4, puede ser ejecutivo, legal. Fíjense en que cada uno tiene una medida, en este caso la podemos ver en centímetros, y yo tengo que tener lista mi medida, mi tamaño del trabajo para poder realizarlo sin ningún problema. ¿Qué error suele suceder? Que yo trabajo, por ejemplo, en legal y empiezo a trabajar en mi hoja en blanco y luego me doy cuenta que no era en legal, sino que era en un tamaño A4. Y yo al hacer esa modificación, todo lo que he escrito, todo lo que he agregado dentro de mi hoja, se va a modificar. Entonces, yo tengo que tener previsto esto y realizar todas las modificaciones con anterioridad. Que también tengo que saber los márgenes. Yo puedo presentar una nota, un currículum, lo que a mí me parezca, lo que me plazca, y tiene que estar bien editado. Entonces yo tengo que ver, como ya les dije, el tamaño. Ahora podemos ver los márgenes que ya tengo predefinidos. Los márgenes ya vienen. Yo una vez que hago clic se va modificando en mi hoja y lo puedo ver en este sector en la regla. Si ustedes se fijan acá, cada vez que modifique un margen se modifica el tamaño de mi regla y el espacio de trabajo que tengo se va reduciendo o ampliando de acuerdo al margen que yo le vaya agregando. ¿Cómo hago para ver mi regla? ¿Cómo hago para colocarla en el caso de que no la tuviese? Tengo que ir a la pestaña Vista y elegir la opción de regla. Cuando esté tildada la voy a poder ver y en el caso que no, va a desaparecer. Bien, volviendo a disposición, ya hemos visto que el tamaño es importante a la hora de realizar un trabajo porque de acá voy a dar el puntapié inicial para poder desarrollar el trabajo de manera correcta. Hemos visto que los márgenes se pueden modificar una vez que voy haciendo clic y lo puedo ver a través de mi regla, cómo se modifica y el área de trabajo que me queda. Y si yo quisiese modificar el margen de una manera más extrema, lo que puedo hacer es ir a la opción márgenes personalizados, que es la última que tengo abajo, y acá puedo modificarlo a gusto. Como pueden ver, se divide en superior, inferior, izquierdo y derecho. Además tenemos la opción de encuadernación y posición del margen interno. Acá puedo modificar, vamos a modificar de manera extrema los márgenes. Y como ven, en este sector, en la parte de vista previa, se va modificando mientras yo voy haciendo los cambios. Vamos a poner a modo de ejemplo que todos los márgenes van a tener 1 centímetro y le voy a dar a aceptar y vamos a ver cómo se reduce la regla, el tamaño de la regla y me da más espacio en el área de trabajo. ¿Para qué me puede servir esto? Cuando veamos cómo insertar una tabla, vamos a ver que hay veces que yo creo la tabla, la genero y una de las filas o de las columnas se me va a otra hoja. Bueno, con la modificación de los márgenes yo puedo acomodar una tabla en una hoja y hacer que quede solamente ahí. Ya lo vamos a ver con un ejemplo luego para que puedan visualizarlo bien. El botón orientación nos permite a nosotros poder modificar la hoja de manera horizontal o vertical para poder trabajar de manera más cómoda, ya sea insertando una tabla, insertando un dibujo o un conjunto de elementos en los cuales de manera
vertical no abarcarían por completo. Si yo coloco de manera horizontal, puedo ver cómo se modifica la hoja y abarca más contenido. El botón columnas nos va a permitir a nosotros modificar nuestro texto de manera que nos aparezca en 2, 3 columnas o 2 columnas con un poco menos a la izquierda o 2 columnas con un poco menos a la derecha. Para poder realizar estos cambios, lo primero que debo hacer es seleccionar mi texto. Para seleccionar el texto, lo que debo hacer es un clic con el botón izquierdo del mouse, sostenido, y voy pasando por toda el área del texto que quiero seleccionar. Una vez que lo he seleccionado, suelto el botón y ya puedo dirigirme al botón columnas. Si yo quiero que mi texto aparezca de manera que sean 2 columnas, hago clic en 2 y podemos ver cómo se divide el texto. Si elijo en 3, lo podemos ver. A cada uno de estos textos yo puedo seguir modificando la información y no va a haber ninguna variante respecto a lo que es el texto. Solamente se va a mostrar así separado, pero no hay ninguna otra variante. Una opción muy interesante que vamos a ver ahora es cómo puedo realizar dentro de mi trabajo que una hoja sea vertical, otra sea horizontal y continúe de nuevo de manera vertical. ¿Cómo puedo hacer para esto? Bueno, para esto tengo que dirigirme primero a la opción de márgenes y márgenes personalizados y me voy a dirigir a este sector donde dice orientación. Como verán, está en vertical y puedo elegir también horizontal, que es lo mismo que podemos ver acá. Acá yo puedo hacer ese mismo cambio, pero ¿qué diferencia tengo acá? Que acá al final, donde dice aplicar a, tengo las opciones de aquí en adelante y todo el documento. Si yo hago clic en horizontal y se mantiene esta opción y doy a aceptar, todo el documento se va a quedar en horizontal. Pero yo quiero que solamente este sector donde está la tabla aparezca en horizontal. Lo que debo hacer es posicionarme una hoja detrás de donde quiero que se realice el cambio. En este caso yo quiero que esta hoja, que es la hoja 2, se coloque en horizontal. Debo ir a la hoja 1, hacer un clic hasta que me aparezca el cursor. Me voy a ir a márgenes, márgenes personalizados, voy a elegir horizontal y luego me voy a ir a la opción de aquí en adelante. Voy a dar a aceptar y como verán tengo la primera hoja en vertical, la segunda en horizontal, pero como la opción decía de aquí en adelante, la hoja que sigue también es horizontal. Entonces debo modificar esto para que quede de manera vertical. ¿Cómo lo hago? Me voy a la hoja anterior a la que quiero realizar el cambio. En este caso yo quiero que la hoja 3 sea vertical. Me voy a la hoja 2, hago un clic hasta que aparece el cursor. Me voy a márgenes, márgenes personalizados, elijo vertical, me voy a aplicar a esta sección y de aquí en adelante. Le doy en aceptar y como podemos ver ya se ha modificado la hoja. Otra forma de acceder a esta opción es yendo a este botoncito que es como una flechita que dice configurar página. Al hacer clic me va a aparecer lo mismo que es lo que les estaba mostrando, que está dentro de márgenes personalizados. Yo puedo acceder de esta forma o bien por márgenes personalizados o por este botón que me va a llevar a la configuración de la hoja. Me han estado consultando mucho sobre las versiones de Office que tienen y les comento que sí se puede realizar los trabajos que se están dando acá en el curso, pero van a tener pequeñas modificaciones, como por ejemplo acá podemos ver que no se llama disposición la pestaña, sino que se llama diseño de página. Además,
el Office 2019 ofrece algunas opciones que las versiones anteriores no lo tienen. Eso se va a notar cuando veamos el programa PowerPoint y trabajemos directamente sobre la opción de zooming, que es una opción que tiene el programa Prezi. Los que pudieron trabajar con ese programa saben cómo es la metodología que tiene de acercar y alejar la imagen y no de manera secuencial como lo tiene PowerPoint. Cuando veamos PowerPoint vamos a ver esas dos opciones y también van a ver que está faltante en las otras versiones de paquetes Office. También les he agregado en algunos de los comentarios que se va a dar una clase, va a ser una clase extra en la que ustedes van a poder aprender a instalar el sistema, a instalar el paquete Office 2019 en sus computadoras para que puedan trabajar de manera normal y trabajar bien y poderlo activar para que lo tengan en sus computadoras y si quieren lo puedan compartir con sus compañeros, colegas o amigos.